Para muchas selecciones, las clasificatorias mundialistas resultan ser nada más que un trámite para acceder a la mayor cita del fútbol mundial. Hay diversos casos de equipos que llevan varios años consecutivos clasificando a la Copa del Mundo. Sin embargo, existen selecciones que les ha costado bastante clasificar a este tipo de eventos, que cuando lo han hecho, ha sido después de muchísimos años desde que juegan en las eliminatorias, tardando décadas, e incluso, más de medio siglo en algunos casos. Por eso, en este video veremos, los equipos que más años se han demorado en clasificar al primer mundial de su historia, desde que disputan las eliminatorias. En el puesto número 5, aparece la selección de Israel, que demoró 36 años en clasificar a su primer mundial. A pesar de que este país fue creado en el año 1948, su federación de fútbol fue fundada 20 años atrás, cuando este era un territorio perteneciente al Reino Unido, y su nombre era el del Mandato Británico de Palestina. En las primeras clasificatorias mundialistas de la historia, es decir, para el Mundial de Italia 1934, la selección también conocida como Eretz Israel, o la Tierra de Israel, jugó 2 partidos para clasificar, ambos contra Egipto. En el primer partido perdió por 1-7, como visitante, y luego volvería a caer goleado, esta vez por 1-4 en calidad de local, clasificando la selección africana al Mundial 1934. Su clasificación mundialista se dio en el año 1969, cuando participó directamente en la segunda ronda de las eliminatorias de Asia y Oceanía, en la cual venció a Nueva Zelanda en 2 encuentros disputados, por 4-0 y 2-0 respectivamente. Finalmente, la anhelada clasificación fue lograda en la ronda final, cuando vencieron a Australia en la primera llave por 1-0, y en el partido de vuelta lograron un empate a 1 gol. Con esto, los israelíes clasificaron a su primer, y hasta ahora, único mundial de su historia, el de México 1970. A continuación vamos al puesto número 4, en donde aparecen, valga la redundancia, 4 selecciones que tienen la misma cantidad de años que demoraron en clasificar a su primer mundial, que en este caso son 40 años. La primera de ellas es Haití. Los haitianos hicieron su debut en 1934, al igual que Israel, y también perdieron una llave directa con un solo rival, que en este caso fue Cuba, quienes los eliminaron de la primera ronda de clasificación. Y sería para el Mundial de Alemania 1974, en donde ganaron el campeonato de la CONCACAF, que se jugó en Haití, y que les sirvió para clasificar a su única participación mundialista hasta la fecha. La segunda selección es Ecuador. El conjunto sudamericano disputó su primera eliminatoria en 1960, para clasificar al Mundial de Chile 1962, en la cual tuvo solo un rival, Argentina, con quien perdió sus 2 partidos y por consiguiente, quedó fuera de la cita planetaria. Su primera clasificación llegó para el evento disputado en Corea y Japón el 2002, en donde lograron el segundo lugar en la clasificación de la CONMEBOL, con 31 puntos obtenidos. En tercer lugar tenemos a Trinidad y Tobago. La selección caribeña debutó en las eliminatorias para el Mundial de 1966, pero quedaron eliminados luego de quedar últimos en su grupo de clasificación. Su esperada clasificación se dio para la cita de Alemania 2006, en donde luego de obtener el 4º lugar en el hexagonal final, clasificaron al repechaje intercontinental, en el cual enfrentaron a Bahrein, con quienes empataron 1-1 como local, pero los vencieron por la cuenta mínima como visitantes, logrando su primera vez en los mundiales. Y la última selección de este puesto es Panamá, quienes debutaron en la fase de clasificación para el campeonato de la CONCACAF, la cual también fue parte de la clasificación para Argentina 1978. Los panameños fueron eliminados en esta ronda, quedando últimos en su grupo clasificatorio. Mientras que en la eliminatoria para Rusia 2018, quedaron en el tercer puesto del hexagonal final, logrando una angustiosa clasificación en la última fecha, y por ende, disputarían su primera Copa del Mundo.
Sigamos con el puesto número 3, donde nuevamente tenemos a 4 equipos empatados con mismo número de años que tardaron en ir a un mundial, que en esta ocasión son 44. En primer lugar aparece Japón, equipo que debutó en las eliminatorias para Suiza 1954. En esa instancia disputó 2 encuentros ante Corea del Sur, perdiendo el primero por 1-5, y empatando a 2 goles el segundo, lo cual significó su eliminación de aquel mundial. La clasificatoria para Francia 1998 sería exitosa para los japoneses, quienes quedaron segundos en su grupo, lo cual les permitió jugar un partido de definición para definir el tercer cupo asiático, el que disputaron ante Irán. Japón venció a los persas por 3-2, obteniendo los pasajes a su primer campeonato del mundo. La siguiente selección es China. Los orientales debutaron en el proceso clasificatorio rumbo a Suecia 1958, donde solo enfrentaron a su símil de Indonesia. En la llave de ida cayeron por 0-2, mientras que en la vuelta los chinos ganaron por 4-3, lo cual hizo que se disputara un partido de definición, el que quedó empatado sin goles, por lo que los indonesios clasificaron a la siguiente ronda por diferencia de goles. Su hasta ahora única clasificación mundialista fue para Corea y Japón 2002, en donde en su grupo definitorio obtuvieron el primer lugar, significando la clasificación automática al campeonato mundial. La tercera selección que demoró 44 años en clasificar fue Ghana. En su primera clasificatoria, para el Mundial de 1962, quedaron eliminados en la ronda final africana, en donde Marruecos le empató el primer partido, y en el segundo cayeron por la cuenta mínima. Para el Mundial de Alemania 2006, los ganeses estuvieron en el grupo 2 de la clasificatoria de África, en el cual quedaron en el primer lugar, obteniendo el anhelado pasaje a la fase final mundialista. Y finalmente tenemos a Qatar, quienes estarán en el Mundial del año 2022 como organizadores. Su primera vez en eliminatorias fue para Argentina 1978, donde quedaron últimos en el grupo 4 de la primera ronda de la clasificación de Asia y Oceanía. 44 años después, harán su debut como anfitriones, siendo la única selección de este recuento, que nunca ha clasificado por los puntos a un Mundial de fútbol. Continuamos ahora con el puesto número 2, donde está solo una selección, la República de Irlanda, la cual demoró 56 años en superar una fase eliminatoria mundialista. Los irlandeses estuvieron presentes en la primera clasificatoria de la historia, la del Mundial de 1934, en la cual estuvieron en el grupo 7 de la fase europea, junto con Bélgica y los Países Bajos. En la primera fecha empataron 4-4 con los belgas, mientras que con los holandeses, cayeron por 2-5, por lo cual debieron esperar el resultado del encuentro entre Bélgica y los Países Bajos, el que terminaría con un triunfo para los holandeses por 4-2, con lo que Irlanda quedó eliminado por diferencia de goles, la cual favoreció a los belgas. Nuevamente se aproximaba un mundial en Italia, y esta vez los irlandeses buscarían la clasificación en el grupo 6 de la eliminatoria de la UEFA, el cual integraron junto a España, Hungría, Irlanda del Norte, y Malta. La campaña fue todo un éxito, ya que la República de Irlanda alcanzó 12 puntos en total, quedando en el segundo lugar detrás de los españoles, consiguiendo por fin la tan esperada clasificación a la cita más importante del fútbol mundial, en 1990. Y llegamos al primer puesto de este recuento, en el cual tenemos a 2 selecciones, que demoraron la cantidad de 60 años en llegar al primer mundial de su historia, desde la primera eliminatoria disputada. Primero debemos mencionar el caso de la selección de Grecia. Al igual que Irlanda, Haití, e Israel, los griegos debutaron en la primera clasificatoria de la historia, en 1934. En aquella ocasión, curiosamente disputaron la clasificación, con el anfitrión de ese mundial, Italia. ¿Qué? O sea que el mundial del 34 pudo no jugarlo Italia. Pero los griegos no estuvieron cerca de dar la sorpresa, ya que perdieron su primer partido por 4-0, mientras que el segundo ni siquiera se disputó, por lo cual no pudieron llegar a su primer mundial, a costa del mismo organizador. Muy curioso. ¿No es cierto? Claro,
a los pobres griegos. Luego de 6 décadas, en la clasificatoria para Estados Unidos 1994, Grecia estuvo en el grupo 5 de las eliminatorias europeas, junto con Rusia, Islandia, Hungría y Luxemburgo. Cabe destacar que también iba a estar la selección de Yugoslavia, pero fue suspendida por la FIFA, debido a las guerras yugoslavas. Su campaña fue prácticamente perfecta, en donde ganaron 6 partidos, y empataron 2, finalizando en el primer lugar de su grupo, obteniendo pasajes a la primera Copa del Mundo de su historia. Y la última selección de este primer puesto, es Islandia, quienes participaron por primera vez en la eliminatoria para el Mundial de 1958, estando en el grupo 2 de la zona europea, junto con Francia y Bélgica. No obtuvieron un solo punto, quedando obviamente en el último lugar, y despidiéndose así de la cita en Suecia. Pero su campaña en la clasificatoria para el Mundial de 2018, fue totalmente distinta a la antes mencionada. En esa ocasión, estuvieron en el grupo I de Europa, junto con Croacia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo. Con un total de 7 victorias, un empate y 2 derrotas, los islandeses dieron la sorpresa, quedando en el primer lugar del grupo con 22 puntos, obteniendo su pasaje para su primer mundial, en Rusia. Todo este recuento es anterior a la clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022, por lo que para aquel evento, hay selecciones que podrían superar a Grecia e Islandia. Estas son, Guatemala, Curazao, y Sudán, que llegarían a 64 años. Siria, que alcanzaría los 72 años. Letonia, que superaría los 84 años. Y finalmente Estonia, Lituania, y Luxemburgo, quienes llegarían a los 88 años. Así llegamos al final de este video. Tengo en mente algunos temas para nuevos videos, por lo que los invito a suscribirse a mi canal. Espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos muy pronto. Saludos.